Don Alberto Edward Vives fue uno de los grandes historiadores, pero más que historiadores, yo diría ensayistas históricos de Chile. Como todo lo bueno que ha salido en ese país, don Alberto Edward también nació en Valparaíso. De ahí viene lo bueno. Y fue un hombre que escribió algunos textos fundamentales en el ensayo histórico chileno, el más conocido de los cuales es probablemente La Fronda Aristocrática, donde entrega una visión muy sagaz, muy aguda de la República pelucona, la República liberal también, y sobre la crisis que tuvo lugar en el año 1891. Pero ahora acaba de salir un texto poco divulgado de don Alberto Edward que se llama Reflexiones sobre los principios y resultados de la Revolución de 1891, y que es uno de los textos donde él se estaba iniciando en el análisis y en la reflexión histórica. Esto fue publicado antes, ¿a qué año más o menos? 1899. 1899, o sea, un año antes que expirara el siglo. Bueno, queremos hablar sobre este libro, sobre la figura de Alberto Edward, y para eso hemos invitado a esta edición del programa a quien prologó y rescata este texto, que es el licenciado en Historia Juan Carlos Vergara, a quien me complace darle la bienvenida al programa. Bienvenido, Juan Carlos. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Muchas gracias a ti, Héctor, Arturo, por la invitación. El gusto es mío. Buenas noches. Oye, Juan Carlos, este texto es muy raro porque tú mismo lo dices en el prólogo, que fue suscrito inicialmente por don Alberto Edward, pero no como Alberto Edward, sino bajo un seudónimo, cosa que se usaba mucho en esos tiempos, ¿no? Él firmó este texto como Arístide, pero yo me enteré por otros lados también que él firmó varias cosas. Ponte tú, firmaba en el Mercurio, donde publicó mucho, firmaba como AA. No sé de dónde venía la segunda A. Alberto, la primera A me cuadra, digamos, pero Edward no tiene nada que ver con A, digamos, pero firmaba cosas así con otros nombres. Parece que se usaba eso. Sí, fue absolutamente común. Recordemos que todo su desarrollo literario en torno al Sherlock Holmes chileno, que antologó en primera instancia. Claro, porque ese es el otro rasgo que tiene Alberto Edward, que no solamente escribió historia, sino que era un apasionado de la literatura, escribió novelas policiales. Notas sobre gastronomía en Pacífico Magazine. Era un diletante, como él subrayaba sobre sí mismo, y ahí él lucía la observación de Góngora. Porque él el gran diletante de nuestras letras, y él se asume desde muy temprano en la nota al lector del primer número de la revista de Valparaíso, de 1898, donde redactó en 3 partes lo que después publicó en forma facsimilar como este libro, el año siguiente, en 1899, él ya se declara un diletante. Mira, tan temprano, ¿no? Muy tempranamente. O sea, no un historiador profesional, sino un diletante. Para nada. Y este es un hombre singular, porque además de ejercer el periodismo no desde la sala de reporteo, sino el periodismo de redacción, llamémoslo así, él además desarrolló una carrera política, una breve carrera política, porque fue diputado, entiendo yo, que por 2 períodos, y por el Partido Nacional, o sea, el partido que venía del tronco monbarista de la República Pelucona. Y que después se transforma junto con Encina y Galdames, otro círculo. Y Guillermo Subercasó. Van a formar el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista. El primer Partido Nacionalista, que tiene una breve duración. Además fue ministro también en dos ocasiones. Sí, o más de 2. Pero entiendo que fue canciller, pero canciller postrero, canciller por 3 días, porque los ministerios entonces eran un poco inestables, claro, del primer gobierno de Ibáñez, de la dictadura de Ibáñez, digamos, 3 días antes de su caída, el año
31, 32 por ahí, digamos, ¿no? Claro. Ya, vamos a este texto. ¿Por qué crees tú que es un texto que a ver, como que había pasado colado? Bueno, por una parte porque no estaba firmado como Alberto Edwards, en mi parecer. Segundo, porque respecto a un asunto tan relevante dentro de la historiografía chilena, como es la guerra civil, recordemos por ejemplo que la historia en 20 tomos de Encina acaba con 1891. Exacto. Entonces creo que se desarrolló, se fue rodeando el problema a partir de otra bibliografía. Y este texto de Edward, no firmado como Edward propiamente, fue quedando más bien como en muy una nota periodística. Es muy bonito porque en la primera página él dice que esto todavía no es historia. Eran esos tiempos, digamos, cuando para que el historiador escribiera historia tenían que pasar, no sé, 50 años, 100 años. Algo así. Claro, o sea, y él por eso mismo dice que todavía no es historia esto, sino que es una cosa que estaba ocurriendo más cerca todavía, de la crónica, digamos. está más cerca de la crónica. Sí. Y lo que él intenta ensayar es justamente a propósito de Hugo Herrera, ¿cierto?, que ha publicado también en esta misma editorial la cuestión de la comprensión política. O sea, Edwards está ensayando decir, mira, el fenómeno está muy encima, sin duda que no podemos hacer historia por lo que mismo dice Héctor, pero aún así no podemos obliterar el deber de intentar comprender de qué se trata esto, porque está en juego el destino de la República, digamos. Ahora, él oye, hasta donde yo entiendo en los planteamientos de fondo de este libro, él es un nostálgico de la autoridad presidencial fuerte, recia, de los presidentes chilenos, que estableció la República pelucona, pero siendo partidario y siendo nostálgico de esa institución, él también entiende, digamos, que esa institución tenía un germen no muy democrático, digamos, en el sentido de que el presidente era quien elegía al Congreso por la vía de la intervención electoral, y que cuando se llega a la revolución del 91, el presidente, si bien es cierto que el presidente Balmaceda se sube al buen caballo, al caballo de la autoridad presidencial y reivindica eso, el presidente quiebra el pacto tácito que hacía que este sistema funcionara, que era la legitimidad que el presidente tenía frente a las clases ilustradas del país, frente a la élite social, cultural y económica de esos años, y que el presidente, al quebrar eso, manda el sistema, digamos, a su colapso. Exactamente. Esta tesis, digamos, con todos los retoques y las profundizaciones y las lecturas que se irán sumando a un Edwards más maduro, es ya la tesis central que va a estar en toda su obra, desde el bosquejo histórico, que es la obra que conocemos. Y es en gran parte la tesis que le compró la historiografía conservadora. Exacto. A Edward. La heredó. Claro. Ahora es interesante ahí porque justamente Edwards, y es lo que yo intento esbozar en el prólogo, es como, más allá de poner en duda o afirmar sus tesis, es empezar a ver desde dónde está bebiendo para poder articularla. Entonces, por ejemplo, la distinción que él está haciendo ahí entre legalidad y legitimidad, por ejemplo, va a ser fundamental en un pensador como Carl Schmitt. En nuestro medio, 50, por lo menos 30 años, creo que Guillermo Izquierdo Araya fue el primero que lo citó, y luego recién hoy, hace un par de décadas, se está leyendo de nuevo un autor que fue fundamental en Europa. Pero aquí ya son los mismos problemas, está reconociendo problemas fundamentales. La legalidad es la que colapsa por una parte, pero él dice, pero lo más importante, por decir, le colapsan las leyes, tú puedes reformarlas una y otra vez. Pero cuando colapsa la legitimidad, es decir, es cierto símbolo o noción tácita que está en la idiosincrasia, en la cultura, lo que él llama el peso de la noche, cuando eso colapsa ya es irreversible. Entonces él dice incluso que ya con Santa María empieza a haber un colapso de la legitimidad, porque el presidente, pese a tener un gran poder, ese poder, según la tesis de Edwards, tiene un cierto fundamento impersonal. No es puro oportunismo, pura arbitrariedad al modo de los caudillos latinoamericanos del resto del continente. De acuerdo.
Entonces, eso es lo que colapsa ese principio de autoridad legítimo que no recibe en la vida, digamos, propia del caudillo, sino que le es dada, infundada por otra institucionalidad. Y cuando eso se desarma, por mucha fuerza que tú le imprimas al gobierno, ya no hay diálogo con las élites conductoras. Bueno, por de pronto es imposible no leer estas reflexiones sobre la revolución del año 1891 sin interferencias actuales. Es muy notable cómo se te cuelan ciertas resonancias de la crisis y del estallido social más reciente con lo que está hablando Edward. Total, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, completamente. Bueno, yo me he acordado mucho este tiempo de toda su tesis de la fronda, porque sí, claramente lo que ha caído, tú lo ves en todas las encuestas, es el prestigio de la fronda, digamos, de lo que Edwards llama la fronda. Digamos, claro, de la élite. Hoy día hablamos de las élites, digamos, ¿no? Económicas, sacerdotales, militares, policiales, políticas, desde luego. Tú ves que el Parlamento en todo este periodo que ha tenido tanto protagonismo en las noticias sigue cayendo, ¿no? En su prestigio, ¿no? Y las figuras vinculadas al Parlamento difícilmente. Fíjate que esto está escrito 8 años después del establecimiento del parlamentarismo en Chile, y la mirada de Edward es particularmente crítica, pero particularmente crítica sobre el faccionanismo, llamémoslo así, o sea, la atomización de los partidos y la emergencia de muchas facciones al interior de ellos, sobre las pasiones políticas, sobre los egos, sobre las tendencias más disolventes de la política, sobre que se está perdiendo el sentido de la república y se está ganando, digamos, la política se está dividiendo por personalismo, por divisionismo, entonces es muy crítico de ese sistema. Sí, a mí me parece que es un sistema que recién está partiendo, o sea, claro. va a explotar el año 25. Claro. Eso es lo interesante de Alberto Edwards, que tal vez es, claro, uno dice es un historiador, pero en realidad es un intérprete, ¿no?, de lo que ha sido Chile, es un ensayista creativo, y que ha marcado tanto la visión que tenemos de Chile, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que él aporta es que Chile creó la institución de la presidencia, ¿no? Eso en Chile, lo que tú decías de la legitimidad, no era una legitimidad basada en el prestigio personal del caudillo, había una institucionalidad y gran parte del sistema político ha girado en torno al prestigio, a la legitimidad que tiene la institución de la presidencia en Chile. Y eso el parlamentarismo lo erosiona, pero Alberto Edwards será, a través de sus escritos, uno de los que creará la refundación del presidencialismo chileno con Alessandri, ¿no? Claro. Y con la Constitución del 25. Y entonces a mí me parece que es muy interesante como figura, porque no es simplemente una figura de historiador, por así decir, nostálgico de algo que pasó. No un reaccionario. No, es un tipo que influye enormemente en el futuro, lo que va a ser Chile a partir de esa experiencia parlamentarista que en este libro él analiza en forma tan crítica, ¿no? Entonces es una figura muy, muy determinante y muy vigente. O sea, cuando se produce la Constitución del 25 y todo lo que eso representa, como que se refunda el presidencialismo, y ahí hay una serie de figuras intelectuales que están detrás, que crean una especie de espesor intelectual. Yo lo señalo aquí en el libro, que es la paradoja, creo que como irreductible, que un Alberto Edwards, perteneciente a familias, digamos, de garbo, de prestancia, abolengo, al mismo tiempo que se considera el último aristócrata, dice, firma el último pelucón, también algunos textos en el Mercurio, pero solo con las iniciales, sin embargo aboga por el cesarismo ibañista. O sea, él mismo, en nombre del principio aristocrático fundamental que rigió en la República Pelucona, que es la autoridad, da sus votos por un presidente que lo que hace es instalar el gobierno mesocrático.
¿cierto? La forma económica de gobierno, que diría Góngora. De ahí en adelante están los gérmenes del proyecto ISI, del Corfo, en el primer Ibáñez con el primer Alessandri, esta política de masas. Entonces es muy particular que un tipo que intenta defender el último registro de el pathos de la distancia, que dice Nietzsche, del aristócrata, mirar las cosas. Oye, Juan Carlos, ¿tú crees que hay algún germen fascistón en Alberto Eduard o no? Que es la pregunta del millón, digamos. A ver, yo creo que, voy a responder sí y no. Sí, en el sentido en que sin duda, como ha también corroborado Christie en su artículo importante, ¿Renato Christie? Claro, del pensamiento conservador, sin duda que él recepciona a Spengler, por ejemplo, en los años 20, y ese fascistoide, ese fascisticismo al que tú te refieres, sería como llamado la revolución conservadora alemana. ¿Ya? Hay otros autores más, Junger, Schmidt, Carl Schmitt. Ahora, él muere temprano, ya, él muere el año 32. Claro. Murió muy temprano, y lo que yo y murió de 57 años. Lo que yo intento esbozar acá es que su recepción, como propuestas, como puerta de entrada, podemos decir esa cosa fascistoide, pero hay que matizarla y expandirla, porque muchas de sus recepciones fueron anteriores al fenómeno fascista. Sí. Fueron, por ejemplo, su lectura de Acción Francesa, como yo cito acá, algunos críticos literarios son de los años 15. Y él fue contrario a Acción Francesa. Tenía elementos que estaba en contra y otros por los cuales, pero otros también porque los que se acercaba. Entonces te das cuenta, fue una recepción muy singular y a veces visto retroactivamente nos puede llevar a como conclusiones erráticas, como decir, este tipo como que recepcionó el fascismo. Pero es curioso o matiza la situación cuando vemos que su recepción de autores que van a influenciar el fascismo europeo lo hizo acá también antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces no es propiamente una conexión con el fascismo. Claro, muy interesante eso. Esa deriva no es teleológica. Pero respecto a lo que tú decías, que yo creo que es muy así, en cuanto a que él es una figura que de alguna manera, por razones familiares o qué sé yo, pertenece a la élite, digamos, pero él está contra la élite, digamos, ¿no? Y él porque él se da cuenta, y me parece que esa es una de las vetas más significativas de él, que la conexión del pueblo se produce con el presidente, no con esta fronda política que está alojada en el Parlamento, ¿no? Y esa cuerda es la que va a marcar todo el siglo XX. Fíjate que Ibáñez, Alessandri, a pesar de las rivalidades entre ellos, tenían eso en común, digamos. Frei Montalva, si tú lo ves más Frei adelante. Montalva, Allende, Jorge Alessandri antes, todos apelan al pueblo, han sido elegidos por el pueblo y sienten que el mandato recibido por ellos directamente por el pueblo tiene una fuerza de legitimidad especial, digamos, ¿no? Y todos esos que nombraste son mandatarios que gimotearon, que se sintieron víctimas de los partidos políticos, que se sintieron víctimas del Parlamento, se sintieron bloqueados por el Parlamento, se sintieron menoscabados. Ahora es importante comprender también dentro del pensamiento de Edwards que el pacto social o el contrato del cual surge el Estado no es el pueblo, es la aristocracia. Sí. Es y esa es una tesis como que también está muy bien esbozada en la cuestión de la fronda en Spengler, que es decir, la aristocracia del siglo XVII intenta se da cuenta que ya no puede restarse al Estado moderno, este Estado absolutista del siglo XVII, entonces pactan entre ellos una figura de poder que va a ser el Estado para que puedan convivir en relación a los privilegios estamentales que van tomando, entonces se conservan ciertos principados, pero con un poder central. Entonces en Edward aparece lo mismo. O sea, es la misma aristocracia la que decide. Claro, el pueblo todavía no es actor. O sea, una institución. El pueblo todavía no es actor. Cuando aparece el pueblo, de hecho, el problema para Edwards es que él siempre va a ser partidario de la élite. Pero para Edwards, todas las instituciones o todos los poderes remiten siempre a la instancia, voy a llamarlo así, él no lo hace, constituyente, más que lo constituido. Entonces, lo importante no es la élite en tanto aristocracia, su pasado, sino su papel. Entonces, si la nueva aristocracia viene de otra clase social, esa tiene que perecer.
Y ese es el elemento otoñal, trágico, de ese pensamiento conservador, que ese grandes momento de esplendoroso, sea cual sea, va a desaparecer. Ahora, sí, lo entiendo. Lo único que puede haber algún equívoco es cuando tú dices él está a favor de la élite. Sí, está a favor de la élite, pero él estaba más a favor del presidente que controlaba a Sí, esa yo más bien élite. veo eso, yo más bien veo a él como el presidente con una cierta conexión con el pueblo contra la fronda. Que Contra es la élite. fronda, claro. Ese es como el leitmotiv de él, digamos, y la fronda siempre está tratando como de... Bueno, es que eso es lo competir que con el él va presidente. analizando, y por eso también son tan interesantes las categorías con las que te estudia lo político. La idea de energías, fuerzas, tensiones. Hay una cosa bien que tiene que ver con el organicismo respecto a la cosa más mecanicista o también presente en el paradigma liberal de la época, y en eso se pone en contacto con toda esta cosa media fascistoide que dices tú, que es el organicismo, entenderlos como cuerpos, como órganos. Pero él piensa que es la aristocracia la que concede las fuerzas vitales, efectivas, sociales, para el Estado. Sí, pues. Entonces el Estado no es que tampoco suprima la fronda, el Estado le da forma a las pulsiones. La controla, la contiene. Pero también la eleva, porque si no la aristocracia dice la pulsión del aristócrata es la idea de este héroe que se aleja, esta fuga, que vive en la ley. Es la disolución. Que se da la ley a sí mismo y vive solo a su... responde ante sí. Ese elemento. Oye, qué notable que un historiador como este, que claro, escribió hace bastante tiempo, pues ya un siglo, digamos, ¿no es cierto? Más de un siglo, no haya sido un hombre que salga de las matrices de la universidad. Porque este es un señor, un ensayista histórico, digamos, que escribió, no sé, pues desde su casa o desde las tribunas de la prensa, pero no desde los claustros universitarios. Yo creo que don Pancho Antonio Encina lo mismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que de ahí en adelante ya casi todos los historiadores vienen de la universidad. Ese es un tema, es que a ver, yo creo que en el caso de Edwards y Encina, a ver, en primer lugar sí, concuerdo contigo, eso, la pérdida del ensayismo tiene que ver con la profesionalización y tecnificación creciente de la universidad. Claro. Cada vez mayor hasta el día de hoy. Pero también uno tendría que reparar o precisar que en la primera mitad del siglo XX y en los primeros 15, 20 años, donde se desarrollan estos intelectuales como Edwards y Encina, si bien no vienen de la universidad, el campo central de la discusión intelectual no es la universidad a secas, es lo público, la cuestión republicana. Entonces, por ejemplo, Edwards no hacía clase en una universidad ni nada, pero participó en la fundación de la revista de la Academia de Historia, con Silva Castro. Correcto. Entonces, te das cuenta, y ahí estaba Alone y figuras que fueron destacadas, Ricardo Donoso, Guillermo Felio Cruz, que era un autodidacta, por lo demás. Ah, ¿también era autodidacta? Sí, claro. Y llegó a ser una figura destacada. Entonces, la discusión pública, la idea de la república, y por eso, por ejemplo, el periodismo tiene que ver, o sea, con la discusión acerca de los acontecimientos de la vida pública y de, digamos, aunque suene grande, así como el destino de la república o de la patria, era una cuestión que convocaba a los intelectuales. O sea, yo creo que ahí está la cosa. No eran universitarios, pero todavía eran figuras públicas. Y lo público, la red pública, era una cuestión. Claro, central. hoy día sería fácil ponerlo en el nicho de los intelectuales públicos. Sin duda que eso es lo que era. Claro. Sin duda que eso es lo que era. Claro. Claro, y la historia además en ese momento también colinda con la reflexión política, ¿no? De una forma mucho más directa tal vez que hoy día. Pero yo creo que Alberto Edwards es una figura, por ejemplo, central para Mario Góngora, sin duda ninguna. O sea, Lo considera el historiador más importante de la primera mitad del siglo XX. Claro, así lo plantea, y las tesis de él en muchos puntos están siguiendo a Alberto Edwards. Pero Que también podríamos decir que tiene una vertiente muy nacionalista, Góngora. Claro, yo creo que, bueno, no sé si te iba a preguntar eso, ¿cómo encuentras tú la visión, cómo ves tú la visión de Hugo Herrera, que como que ha querido
juntar a todas estas figuras. Y como reivindicarlas. Y reivindicarlas, con una visión de futuro, no simplemente como historiadores que miren, a ver, miran el pasado. Creo que como buen lector de Carl Schmitt, Hugo tiene muy claro que todos los conceptos políticos son conceptos polémicos, ¿sí? Se disputan. Entonces, él está disputando un espacio, una cierta genealogía, ¿ya? Y creo que en ese sentido tiene que ver con una tradición de pensamiento al interior de la historia nacional que guarda desde su génesis una crítica, una observación, una distancia escéptica, ahí entre cada autor va a ser más o menos, respecto al liberalismo del siglo XIX, chileno. Yo discrepo de aquellas personas que piensan que esa crítica al liberalismo es una crítica a la democracia o a la república per se. En su contexto esas cosas estaban conjugadas, pero creo que no es sine qua non. O sea, perfectamente uno lo puede leer y empezar a desglosar cosas hoy. Pienso que lo que hace Hugo es recuperar entonces una tradición de pensamiento que guarda una crítica importante al liberalismo y al parlamentarismo de esos años, a los modos de la comprensión política, y recupera la cuestión nacional popular, en efecto. O sea, la idea de que el pueblo es una realidad existente, misteriosa, que no se puede cuantificar, que no se resuelve simplemente en contar cuántas personas son. Que tiene alma. Tiene un alma y un fundamento no mecánico. No, porque, por ejemplo, toda la cuestión de la cuantificación y de la tecnodemocracia, uno podría decir hoy, que es un poco lo que colapsó, es justamente eso, pensar que el pueblo es una unidad, una suma de personas en un espacio y que se puede cuantificar con encuestas, etcétera, que tienen un valor, pero no se puede reducir a eso. No hace falta decir que nos hemos salido de la contingencia. Hemos conversado con Juan Carlos Vergara, editor, prologuista, licenciado en Historia, del libro, prologuista del libro Reflexiones sobre principios y resultados de la Revolución de 1891 de Alberto Edwards. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Carlos Vergara en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a usted. Muchas gracias, Arturo, y creo interpretar a mis colegas de panel, Arturo, a Andrés Benítez, a María José Ochea y a todos con quienes conversamos en Terapia Chilense, para desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Nos encontramos el próximo jueves aquí en Terapia a la misma hora de siempre. Que tengan muy buenas noches y que lo pasen muy bien. Buenas noches.